mapas del cielo el sol siempre es amarillo y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo. Ni los árboles nunca podrán ocultar el camino de su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino. Esa hierba tan verde se ve como un manto lejano que no puede escapar, que se puede alcanzar solo con volar. 7 mares he surcado, 7 mares, color azul. Yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú. Bajo el agua veo peces de colores, van donde quieren, no los mandas tú. Por el cielo va cruzando, por el cielo, color azul. Un avión que vuela alto, 10.000 metros de altitud. Desde tierra lo saludan con la mano, se va alejando, no sé dónde va, no sé dónde va. Sobre un tramo de vía, cruzando un paisaje de ensueño, en un tren que me lleva de nuevo a ser muy pequeño. De una América a otra tan solo es cuestión de un segundo. Basta un desearlo y podrá recorrer todo el mundo. Un muchacho que trepa a lo alto de un muro. Si se siente seguro verá su futuro con claridad. Y el futuro es una nave que por el tiempo volará a Saturno. Después de Marte nadie sabe dónde llegará. Si le ves venir, si te trae amores, no te los roben sin apurar. Aprovecha los mejores que después no volverán. La esperanza jamás se pierde, los malos tiempos pasarán. Piensa que el futuro es una acuarela y tu vida un lienzo que colorear, que colorear. Los mapas del cielo el sol siempre es amarillo, tú lo pintarás y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo, tú lo pintarás. Basta un desearlo y podrá recorrer todo el mundo, tú lo pintarás. A ver, tu pintor favorito. Muy bien, Julio. Muy bien. A ver, hace poquito visteis aquí en el cole los impresionistas, que yo los vi, los cuadros que hicisteis que teníais allí, ¿a que sí? Y conocéis a pintores impresionistas, ¿a que sí? Claro, como Mario Gamario y como yo, que yo también tenía. ¡Oh, Mané! ¿Veis? O sea que os gusta también el impresionismo, ¿verdad? Que utilizaba muchos colores, mucho color y muchas pinceladas, como hicisteis hoy, pintasteis aquí, ¿verdad? Los impresionistas pintaban así con pinceladas cortas y con mucha pintura, y tienen unos cuadros muy chulos. Pues a mí me gustan mucho los impresionistas también, y me gusta mucho Van Gogh. Y a mí. Muy bien. ¿Qué pintabas cuando eras pequeña? Pues cuando era pequeña pintaba con óleo, pero no, está mal hecho,
Porque primero hay que aprender con las témperas, con los lápices acuarelables, con los lápices, y cuando ya aprendimos con todo eso, hay que pasar al óleo. Pero no podemos empezar pintando con óleo. Óleo es una pintura que lleva aceite, y no vale para los niños. Y yo me enseñaron a pintar con óleo y cuando empecé a pintar, empecé con óleo. Pero el óleo es una pintura ya de mayores, cuando ya aprendimos a pintar con otras cosas. Aprendí a pintar con otras cosas. Después ya empecé a pintar con lápices, con carboncillo, con acuarelas, con acrílicos, que son pinturas que vais a ir viendo poquito a poco, ¿vale? No podemos empezar la casa por el tejado. ¿A qué no se empieza una casa por un tejado? No. Se empieza por el cuadrado de la casa. Pues sí, tienes razón. Tienes toda la razón. Entonces hay que empezar a pintar con lápiz. Y después Aprender con lápices. Después la puerta. Sí. Después con témperas, con pintura de dedos y con todo. Y luego ya poquito a poco vamos viendo muchos materiales, porque hay muchísimos materiales distintos. ¿Vale? Vale, ahora vamos a esta mesa. Un día os los enseño todos. Traigo un montón de cosas y os enseño con todo lo que pinto, porque se puede pintar con muchas cosas. Porque me muestran mañana. Otro día. A ver. Por aquí, chicos, por aquí. ¿tienes alguna pregunta? ¿Nadie quiere preguntar? No puedo ver. Lucía, ¿qué ibas a preguntar, cariño? Ni yo, porque mañana Lucía, ¿no quieres preguntar nada? A ver, tú me preguntabas de las caritas, ¿verdad? Que me decías que tú a las caritas no les haces esto. Es que no hay que hacerlo. Esto lo hacemos para saber dónde se coloca la nariz, los ojos y la boca. Pero cuando ya los tenemos colocados, esto lo bajamos con la goma. Una carita no tiene una cruz, ¿a que no? Lo que pasa es que esto lo hacemos porque nos ayuda a dibujar. Es un truco para poner cada cosa en su sitio. Claro, y esto es un truco, pero cuando ya tenemos dibujaditos los ojos, la nariz y la boca en su sitio, luego ¿qué hacemos? Borramos esto, porque una cara no tiene una cruz, ¿a que no? Por eso no se le puede calcar al lápiz. ¿Vale, Lucía? A ver, Borja, la mejor clase de tu vida. ¿Cómo se hace el negro? Pues el negro se juntan todos los colores, se juntan todos los colores y con eso hacemos el negro, aunque ahí juega también la luz, porque para ver todo negro, si esta habitación estuviera negra, había luz. No. ¿Vale? Si aquí apagamos todo y cerramos, ¿verdad? ¿Cómo vemos todo? Negro. Entonces es la ausencia de luz. ¿Vale? Vale. ¿Dónde empezaste a pintar? Pues yo empecé a pintar en el cole cuando tenía 8 años. Me enseñó un profe. Me empecé a pintar con el profe que nos enseñó a pintar con pinceles. Y me gustó tanto que ya después pinté siempre. Pero tenía 8 añitos cuando hice el primer cuadro. Y fue una cara de un payaso. Una cara de un payaso con el pelo así, la nariz de payaso, la boca. Y pintamos toda la clase, pintamos un payaso. Y me gustó tanto, que ya después siempre pinté. Con 8 añitos empecé. ¿Y cómo se llamaba su profe? Pues se llamaba Don Ricardo. Y él, todos los viernes, en el cole, pintábamos con pinceles. Lo pasábamos pipa. Manchábamos todas las mesas. Oh, como hicimos hoy. como nos, ¿verdad? Pero bueno, después hay que limpiar. Vale, ya hago. ¿Qué esculturas haces? ¿Cómo se hace? Ay, bueno. Con barros, podemos hacer con muchos materiales distintos. Las esculturas con piedra, con barro, con muchos materiales distintos. Sí, también. ¿Por qué no? Sí. Vosotros sabéis que antiguamente, cuando los hombres no vivían en casas ni edificios, y no existían estas pinturas, cuando no existía nada, que vivían en el campo y en las rocas, ¿cómo? Ya pintaban. Los hombres primitivos ya pintaban.
pintaban. ¿Y cómo pintaban si no tenían témperas? ¿Cómo lo harían? Con palos. Con barro. Con barro, ¿verdad? ¿Dijiste Claro. barro, Irea? ¿Qué más? Sí, con barro. Genial, claro. Con barro. Con sangre de los animales. Pintaban en las piedras, en las rocas. Sí, también con usaban sangre. también usaban las rocas para hacer esculturas. Claro, y dibujaban. ¿A que sí? Pues fijaros cuántos años hacen que ya los hombres dibujaban. ¿Eh? Y dibujaban en las rocas. Con sangre, con barro, con tierra, con la miel. con lo que había. Claro, se inventaban sus pinturas. Y Pero las con pinturas también se pueden inventar. Usaban la miel. Sí, también. También llega. Claro, sí, con todo. A ver, ¿Qué quería decir Eva? Que le va un ratiño, ¿verdad? ¿qué color me gusta más? Es que me gustan varios,